Bendito Señor Dios, Padre nuestro, amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites nuevamente reunirnos para estudiar tu palabra. Para nosotros, Señor, es muy importante ser alimentados y, sobre todo, ser alimentados espiritualmente por ti. Cuando venimos a tu palabra, Señor, nuestro anhelo es que nos llenes de tu Espíritu Santo y que lo que leemos sea una exhortación o sea un hecho histórico. Nuestro anhelo, Señor, es que esto sirva como una lección actual también para nuestros tiempos y que tú, Señor, nos edifiques y nos capacites también para cualquier cosa que tú tengas a bien con nosotros. En medio de esta sociedad a nivel mundial, una sociedad globalizada, donde por internet nos comunicamos con cualquier parte del mundo en tiempo real y en simultáneo, es tan importante que nos permitas también este privilegio de poder compartir nuestra fe, que es la salvación que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Te entregamos, Padre, este estudio y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a Hechos capítulo 19, desde el versículo 21 al 41, el negocio de la religión. Entonces nos encontramos en pleno tercer viaje misionero del apóstol Pablo, quien para este tiempo, en donde nos encontramos en la historia el día de hoy, se encuentra en Éfeso. Y como habíamos dicho, Éfeso era una muy importante ciudad en la costa de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. O sea, si ustedes ven un mapa moderno de Europa y Asia, en el límite de Europa con Asia, pegado hacia el mar Mediterráneo, ahí está todo lo que es Turquía, y eso es Asia Menor. Y se encontraban tantas ciudades mencionadas en la Biblia o mencionadas en las cartas o en Hechos como la zona de Asia, que era en realidad la provincia romana de Asia. Éfeso tenía una gran connotación cultural, comercial y religiosa, especialmente religiosa. Y una de las características más importantes de Éfeso era su difundido culto a la diosa Diana. La diosa Diana era el orgullo de la ciudad y prácticamente casi el tema de nuestro estudio de hoy. En Éfeso también había una sinagoga judía y también se formó una importante comunidad cristiana con la que Pablo pasó 3 años, y eso lo vemos ahorita en este momento en el libro de Hechos, que es lo que estamos estudiando, y en este momento justamente Pablo se encuentra ahí en Éfeso. 3 años con los hermanos en Éfeso, afianzándolos en la fe, pero más adelante, sabemos ya por la historia, por los escritos cristianos y por la Biblia, que Timoteo, el discípulo de Pablo, el hijo en la fe de Pablo, llegaría a ser un líder, pastor en esta comunidad de Éfeso. Y más adelante aún, después el apóstol Juan también ministraría allí en su ancianidad, poco tiempo antes de que el apóstol Juan también falleciera. La iglesia de Éfeso fue una de las receptoras de los mensajes de Jesús en Apocalipsis. Si ustedes ven Apocalipsis capítulos 2, capítulo 3, al inicio del capítulo 2, el primer mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias es el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia que en su momento perdió su primer amor, pero que tenía muchas cosas buenas también de parte del Señor. Ya habíamos visto en la sesión anterior que Pablo estuvo primeramente 3 meses concurriendo. Estuvo 3 meses concurriendo a la sinagoga que había allí en Éfeso, y hasta que la situación se puso insostenible, las pugnas de los judíos en contra de Pablo, las discusiones, cuando ya comenzaron a calumniar el cristianismo y a blasfemar, entonces Pablo tuvo que retirarse junto con los hermanos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces luego de ahí se fue a un lugar cercano para reunirse y enseñar la palabra en la escuela de un hombre llamado Tirano. En esa escuela Pablo aprovechaba un tiempo en el que no habían clases o no habían otras actividades y permaneció ahí por un espacio de aproximado de 2 años. Y luego con los eventos que vamos a ver el día de hoy, en total el tiempo que Pablo permaneció en Éfeso fue de 3 años. Ahí también vimos en la sesión anterior este episodio con los exorcistas ambulantes, estos
hombres judíos que, sin conocer a Jesús, quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero vimos cómo el demonio ninguneó a estos hombres porque no tenían comunión con Jesús. Terminó el demonio dominándolos y haciéndolos huir desnudos y avergonzados. Pero ahora continuamos el capítulo 19 desde el versículo 21 con el tema que nos atañe el día de hoy. Le pusimos como título El negocio de la religión. Pero también podríamos haber titulado esta sección como algo así como Amor al chicharrón y no al chancho. Aunque sabemos que los judíos no comen cerdo, pero los gentiles no tenían ningún problema con ello. Sin embargo, obviamente este título es una metáfora bastante conocida en el Perú, no sé si en otros países latinoamericanos también, pero sabemos que más amor al chicharrón que al chancho significa tener más interés por lo económico que por la persona en la que aparentemente se muestra un interés. Bueno, en este caso no será la persona, será la religión o la diosa en la cual se muestra este interés. Otro posible título que le hubiéramos podido poner a nuestro estudio el día de hoy pudo haber sido El pretexto y la verdad. Vamos a ver cuál será el pretexto y cuál es la verdad. Así que vamos juntos a Hechos capítulo 19 desde el versículo 21. Dice allí, pasadas estas cosas, o sea, los eventos que hemos leído antes en el capítulo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo se encontraba en Éfeso, en Asia Menor. Sus planes eran ir a Macedonia. En Macedonia estaba Filipos, Tesalónica y Berea. Macedonia ya era Europa. Ya en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo visitó por primera vez esa zona. Y también quería ir a Acaya, donde se encontraban la ciudad de Corinto y la ciudad de Atenas. Después de ello, tenía en su corazón ir a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y luego, posteriormente de que fuera a Jerusalén, quería también ir a Roma. Entonces ese era su plan. Primero ir a Macedonia, luego a Acaya, luego Jerusalén y luego a Roma. Eso es lo que él quería. Dice, se propuso en espíritu hacerlo. Pero si bien esos eran sus planes, Pablo ya había aprendido que Dios es el que dispone, nuestro Dios es el que dispone si uno va o si uno no va a algún sitio. Yo mismo con mi familia conmigo, hemos aprendido también lo mismo. Si quieres ir a algún sitio, el Señor dispone. Y puedes quererlo, puedes intentarlo, pero suceden circunstancias y no lo haces, quiere decir el Señor no lo permitió y lo aceptas de buena gana y sobre todo sabiendo y encomendándole a Dios el control de todas las circunstancias de nuestras vidas. Dios es el que tiene en sus manos nuestros tiempos. Entonces, si uno está intentando ir a algún sitio, es Dios quien te lo permite o quien no te lo permite. A veces incluso, como vimos el apóstol Pablo con el grupo misionero, en el segundo viaje misionero, el Espíritu Santo les impedía ir a Asia, les impedía ir a Bitinia, no se los permitió el Espíritu Santo y tuvieron finalmente que ir a Macedonia por una confirmación en sueños que tuvo el apóstol Pablo. Más adelante, en el libro de Hechos, veremos que efectivamente Pablo realizará tal recorrido. Irá a Macedonia, a Acaya, luego irá a Jerusalén y luego irá a Roma, pero quizás no de la manera que él esperaba. Es decir, especialmente su estancia en Jerusalén y luego su viaje a Roma, en ello iba a experimentar pruebas muy, muy difíciles. Y todo eso lo vamos a ver conforme seguimos avanzando en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 19 de este libro de 28 capítulos. Entonces, Hechos 19, 22 continúa diciendo, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Es decir, Pablo está en Éfeso, que estaba en Asia Menor, en la costa de Asia Menor, hacia el mar Mediterráneo. Y Pablo todavía se va a quedar un poco más de tiempo en Éfeso, pero mientras tanto tiene carga y envía a Erasto y a Timoteo a Macedonia, es decir, la zona donde se encontraban estas ciudades, Filipos, Berea, Tesalónica. De Erasto, mencionado en este versículo 22, se conoce
poco o nada. Es mencionado en algunas de las cartas de Pablo, pero no se dan más especificaciones acerca de Erasto. En cambio de Timoteo, sí se ha hablado bastante de él en el libro de Hechos, y además de que Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, y con todo ello reunimos bastante información acerca de quién era Timoteo, este compañero fiel de Pablo, hijo en la fe. Él fue enviado junto con Erasto a Corinto, mientras que Pablo se quedaba aún un poco de tiempo en Éfeso. Versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Un disturbio no pequeño, es decir, hubo un gran problemón acerca del camino. En los tiempos iniciales del cristianismo, al movimiento cristiano en sí se le denominaba el camino, o se le denominaba este camino. Esta denominación la encontramos varias veces en el libro de Hechos, aunque ya no la usamos en la actualidad, deberíamos usarla, ¿no? Excepto quizás como el nombre de repente por ahí, del nombre de alguna iglesia cristiana. Pero no le decimos al cristianismo este camino. Oye, ¿y tú cuál es tu fe? Yo estoy en este camino, yo estoy en el camino. El nombre en realidad es muy apropiado, porque nos da una idea de una senda que nos conduce hacia algún lugar. El camino o este camino. Dice en Éfeso, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, se refiere a los cristianos. Jesús, nuestro Señor, aquel a quien seguimos, aquel en quien hemos creído, Jesús dijo, ¿recuerdan? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y estas palabras de Jesús también van a ser muy apropiadas para el día de hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es por mí. Así que nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino a la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino a la vida eterna. Él es el camino a tener comunión con tu Creador. Él es el camino para que te realices como ser humano. Y un largo etcétera de todo aquello a lo que Jesús es el camino. Y muy apropiado que los seguidores de Jesús estemos en este camino. Bueno, hubo en Éfeso entonces un gran disturbio con respecto al cristianismo, con respecto al camino. Interesante que al cristianismo se le llame el camino. Hay personas que dicen que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, hay personas que dicen que Jesús está diciendo, yo soy un camino a Dios. Pueden haber otros caminos a Dios, pero no es el caso. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Es decir, no hay otra manera de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y es interesante que al cristianismo, a los seguidores de Jesús, a la iglesia viva de nuestro Señor Jesús, se le llame el camino. No estoy diciendo que nosotros seamos la religión exclusiva y que por medio de nosotros se llegue a Dios. Nosotros somos creyentes cristianos, pertenecemos a un movimiento que se llama Calvary Chapel, reconocemos que hay muchas denominaciones y muchas agrupaciones cristianas que de verdad temen a Dios, aman a Dios y que enseñan la palabra de Dios, pero el camino es Jesucristo. Y nosotros estamos en este camino porque seguimos a Jesucristo. Nosotros no somos el camino, nuestra iglesia no es el camino. La fe con la cual hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es aquello que nos abrió la llave para estar en este camino al Padre. Bueno, volviendo al tema, hubo en Éfeso una gran discusión, mejor dicho, un gran disturbio, un gran problemón con respecto al cristianismo. Dice el versículo 24, Hechos 19:24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Antes de continuar, se hace una referencia a este platero, o sea, un hombre que trabajaba en plata, llamado Demetrio. Hacía de plata templecillos de Diana. Mencionamos un poco de Diana al principio. Éfeso, la ciudad de Éfeso se caracterizaba por tener este gran templo de Diana. Diana, la diosa romana equivalente a Artemisa en la mitología griega y Diana en la mitología romana, pero era una deidad representada por una mujer con muchos senos, todo
el plexo lleno de mamas, 12, 15, 30, no sé. Pero lo que quería representar esa estatua era que ella, Diana, era un símbolo de la fertilidad. También se le consideraba diosa de la casa. Y según las regiones, las diferentes regiones en Asia Menor y Europa, tenía muchas interpretaciones, muchas consideraciones con respecto a diosa de qué era. Era una deidad de la religión greco-romana venerada en muchos lugares del mundo antiguo, pero en el caso de Éfeso, Diana era la diosa patrona o la diosa venerada localmente, es decir, un equivalente a la santa patrona, que es como en el día de hoy, en la actualidad, se venera a muchos personajes en diferentes localidades del Perú y del mundo. El santo patrón de tal lugar, la santa patrona de tal lugar, así era Diana en Éfeso. En Éfeso se encontraba este gran templo de Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero de acuerdo a las descripciones de los historiadores antiguos, ya que en la actualidad en ese lugar solo quedan unas ruinas que hacen difícil imaginar la magnitud de la construcción original. Pero hay muchas referencias, ¿no? Y está el lugar donde se erigió este templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana y Diana misma eran el orgullo de la ciudad de Éfeso. En muchos sentidos, también obviamente en el sentido turístico, pero también en el sentido del orgullo y la tradición y la identidad de la ciudad. Demetrio era un artesano que trabajaba en plata, se nos dice un platero, y con el hecho de ser artesano, con eso no hay ningún problema, por el contrario, el trabajo en artesanía es un bello oficio. Esta manta que tengo atrás mío es una pieza artesanal peruana. Nos encanta todo lo que se trate de artesanías. Pero en el caso de Demetrio se nos dice que él hacía de plata templecitos o templecillos de Diana. Literalmente unos templos chiquitos imitando al gran templo de Diana. Unos templos chiquitos que muchas personas que pasaban por Éfeso y personas de la ciudad y etcétera, compraban, fuera más que un recuerdo de la ciudad, como un objeto de culto, de veneración, como un objeto que le podrían dar, le podrían atribuir el cuidado de la diosa Diana para ellos y fertilidad para sus familias. Entonces, continúa así el asunto. Este tema de los templecitos de plata que fabricaba Demetrio junto con otros artesanos, se nos dice literalmente que daba gran ganancia, y en eso hay que tomarlo en cuenta, según lo que estamos estudiando ahora. Daba gran ganancia a los artífices, y esa era la razón de fondo del problema que se suscita a continuación. Por eso sigue así en el versículo 25 y dice: a los cuales, es decir, a todos los artífices, todos los del gremio, los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, Demetrio les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Noten, segunda vez que se menciona la importancia del tema económico, del tema monetario. De este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Notemos primeramente que la primera voz de alarma de este gremio de artesanos de Éfeso que hacían templecillos de plata y de la cual obtenían una gran riqueza y que era la fuente de su riqueza y por la cual obtenían, según el texto nos dice, gran ganancia o no poca ganancia. El tema económico, el tema de la gran ganancia y el tema de esta riqueza es el que suscita el problema. Es la primera voz de alarma. La primera preocupación manifestada por Demetrio junto con todos los artesanos es porque se está viendo afectado su negocio. Ese es el meollo de la acusación. Y luego Demetrio empieza a acusar a Pablo
de utilizar persuasión para convencer a sus seguidores. Dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Persuasión para conseguir más seguidores en Jesucristo. Podríamos usar persuasión para lograr algo en nuestros tiempos. De hecho, se utiliza muchas técnicas para tratar de persuadir a las personas para que compren ciertos productos. Si yo le digo a las personas que llevando este producto, si lo tocas, vas a tener propiedades curativas, y si lo tienes en tu casa, va a haber fertilidad en tu casa, y la diosa Diana te va a bendecir, eso sería utilizar técnicas de persuasión, técnicas de marketing. En la publicidad moderna, en el marketing moderno, siempre existen muchas herramientas para lograr persuadir al público para que se incline hacia determinadas cosas y que adquiera o consuma ciertos productos. A veces las técnicas de marketing también son trasladadas al tema político, cuando los políticos hacen sus campañas presidenciales o para congresistas, para presidentes regionales o para alcaldes, usan técnicas de marketing muy utilizadas, sembrar miedo falsamente, que es diferente que decir la verdad de las cosas que suceden. Hablar mentiras, exagerar cosas, todas técnicas de marketing. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, en el caso de Pablo, que predicaba la palabra de Dios y que predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Pablo utilizaría técnicas de persuasión, trataría de persuadir a las personas. Definitivamente, a través de las Escrituras nos damos cuenta que no. Desde el mismo inicio de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido la capacidad de decidir si ama a Dios o si no ama a Dios, si obedece a Dios o si no obedece a Dios. Del fruto que está en medio del huerto, de él no comerás. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si obedeces, es la ciencia del bien. Si no obedeces, es la ciencia del mal. El ser humano no obedeció, descubrió lo que era la maldad y descubrió que la maldad es no obedecer a Dios y entró el pecado a la humanidad. Y desde ahí siempre hemos estado en esta dicotomía. En Deuteronomio, Dios a través de Moisés le dice al pueblo, he aquí que hoy pongo delante tuyo el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu familia. Es decir, sé sensato, ¿no? Pero si no eres sensato, dejas a Dios de lado, escoges el mal y te van a pasar todas estas cosas. Y todo está escrito allí, en los capítulos finales de Deuteronomio. Es decir, la única persuasión o la única herramienta de persuasión que podríamos decir que existe en el Evangelio eterno es el amor de Dios, el amor infinito de Dios que toca profundamente los corazones arrepentidos. Pero Demetrio está acusando falsamente a Pablo. Pero además de eso, Demetrio y todos los del gremio de los plateros que hacen estos templecitos, templecillos de plata de la diosa Diana, del templo de la diosa Diana, todos ellos ven en la predicación de Pablo una verdadera amenaza. Cuando Pablo enseñaba en todos lados acerca de la idolatría, ellos se quejan, Pablo está diciendo que no son dioses aquellos que se hacen con las manos. ¿Qué cosa decía Pablo? Que no son dioses aquellos que se hacen con las manos. ¿Hay algo de falso en eso? Es decir, ¿los seres humanos pueden crear a sus dioses? Demetrio no está de acuerdo con Pablo y se exacerban los ánimos de todos, que también están de acuerdo con él, con Demetrio. A ellos, por razones económicas, les convenía que la gente sí atribuyera cualidades idolátricas a los artefactos o estatuillas que hacían manualmente. Y eso ha sucedido siempre en la historia de la humanidad hasta nuestros días. El negocio de los artículos religiosos siempre ha sido muy lucrativo en muchas religiones y hasta la actualidad. Pablo decía, no son dioses los que se hacen con las manos. Eso es doctrina bíblica. Eso nos lo enseña nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 115, David dice, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, Salmo 115, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Nos está describiendo estatuas. El Salmo nos está describiendo estatuas. Los ídolos de ellos son obras de manos, de plata, de oro o de lo que sea, de madera, de yeso, de mármol, de lo que sea, obra de mano de hombres. Obra de mano de hombres. Versículo 8 del Salmo 115 dice, semejantes a ellos, o sea, semejantes a los ídolos, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, que tienen narices pero no huelen, pero que tienen oídos pero no, orejas pero no oyen, manos pero no palpan, tienen pies pero no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen. Los que hacen ídolos son iguales que los ídolos, es decir, cabezas huecas, corazones vacíos, duros, obtusos. No tienen capacidad de pensar, ni de hablar, ni de ver, ni de razonar, ni de gustar, ni de palpar, ni de nada. Un ídolo es nada. Es material simplemente. Semejantes a ellos, semejantes a los ídolos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía en un ídolo es igual que el ídolo en el cual que confía. Por eso nosotros confiamos en el Creador. Y este es el tema de la adoración. Cuando uno adora algo, uno se empieza a asemejar a aquello a lo cual adora. Cuando una persona admira mucho, por ejemplo, a un ídolo conocido, un ídolo musical, esa persona empieza a admirar sus manías, admirar su forma de vestirse, admirar la forma de hablar, admirar lo que hace, y la persona se mimetiza y empieza a adquirir cualidades y características del ídolo al cual admira. Durante mucho tiempo en Estados Unidos, cuando esta famosa cantante pop, Madonna, estuvo muy de moda y todas las niñitas admiraban mucho a Madonna, las niñitas se vestían igual que Madonna, porque uno se asemeja a aquello a lo cual admira. Ahora, trasladándolo y guardando las distancias, si nosotros admiramos al creador de todo el universo, al Dios omnipotente, que es infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso y quien tiene todas las virtudes, si admiramos a nuestro Dios, entonces, por admirarlo, vamos a ir adquiriendo las virtudes de Dios, pero por supuesto, las virtudes no transmitibles de Dios. Es decir, nunca vamos a ser omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes, pero sí podemos ir asemejándonos cada vez más a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su amor, en su gracia, en su benignidad, en su santidad, y todas las cosas que anhelamos ser como seres humanos. Es decir, cuando uno adora al único Dios verdadero, al creador del universo, uno va mejorando como ser humano. Pero cuando uno adora algo inferior, cuando uno adora a una persona o a un ídolo, se va asemejando a ese ídolo. Semejantes a ellos son los que los hacen y aquellos que confían en ellos. La religión tradicional, ya en nuestros tiempos, ha enseñado mal por generaciones que se puede hacer una excepción a los mandamientos de la palabra de Dios cuando se trata de estatuillas o imágenes de personas que representan a esa religión. Es decir, para la religión tradicional, cuando se trata de otras religiones, si se hacen estatuas, esos son ídolos y eso es idolatría. Pero si se trata de la religión oficial, la religión tradicional, en ese caso, ahí está la excepción, en ese caso no es idolatría. Entonces, si no es idolatría, ¿y cómo se llama eso? No es que nosotros no adoramos, dicen, nosotros veneramos. Pero Dios dice bien claro, en los 10 mandamientos que están en su palabra, los 2 primeros mandamientos son bien específicos en contra de la idolatría. La Iglesia Católica, en su enseñanza, ha modificado la lista de los 10 mandamientos. Si ustedes leen la lista de los 10 mandamientos, van a ver que no es exactamente igual a los 10 mandamientos como están en la Biblia. Los 2 primeros mandamientos
amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, desde en la lista católica es algo así como santificar las fiestas. Algunos de esos mandamientos los han mandado al segundo lugar, pero no es así como figura en la palabra de Dios. Vamos a leer cómo está en el texto original en Éxodo capítulo 20. Hace poco el pastor Lucho también nos estuvo enseñando acerca de este mismo tema. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos ahí a encontrar la verdadera lista de los 10 mandamientos, pero solamente vamos a leer los 2 primeros mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no te hagas imagen de nada, ni de lo que está arriba. ¿Qué cosa hay arriba? Ángeles, arcángeles, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, las personas que ya fallecieron y ahora están en la presencia de Dios. ¿Qué cosa hay acá en la tierra? Seres humanos, animales, astros, cerros, lo que sea. Dice: no te hagas imagen de nada. Versículo 5, Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Curioso que el Señor mencione esto en contexto y en conjunto con los primeros mandamientos. Está ligado a la idolatría. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, amar ídolos es aborrecer a Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces continúa Demetrio. Volvemos a Hechos, capítulo 19, versículo 27. Hechos 19, 27. Y sigue hablando Demetrio, quejándose de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Este Pablo está diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse. Tercera vez que Demetrio hace énfasis en la parte económica, en su negocio, lo más importante para ellos. Esta es la verdad del asunto. Esta es la verdad del asunto, es decir, este es el tema central que les preocupa y les molesta a Demetrio y a los plateros, su propio interés económico. La verdad sobre la fe, la verdad sobre un creador, eso les interesa poco. Pero dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también, como cosa extra, también hay este problema. El templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esa es la excusa. Acá tenemos la verdad y la excusa, o la verdad y el pretexto. ¿Cuál es la verdad? Lo que Pablo está hablando es un peligro para nuestro negocio. Tenemos muy fuertes ganancias, esta es la fuente de nuestra riqueza, y lo que predica Pablo nos es una amenaza. ¿Y cuál es el pretexto? El pretexto es la veneración a la diosa Diana. Así muchas veces en el tema de la fe y de las religiones hay una verdad detrás de esta supuesta apariencia de piedad. La verdad y el pretexto. Pero hay otra cosa más que es bien importante. En este versículo 27 dice Demetrio, acusando a Pablo. Dice: acá hay una gran amenaza también para que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera, subrayen la palabra venera, a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, este culto tan importante y tan masivo en Asia Menor, en Grecia, en Europa, en el mundo antiguo, este culto tan importante de adoración a la diosa Diana, ellos la llamaban veneración. La misma palabra que el día de hoy se utiliza como excusa para practicar idolatría en la iglesia tradicional, en la iglesia católica.
según la Iglesia Católica, ellos no adoran ni a la Virgen ni a los santos, solamente los veneran. Pero ¿qué cosa es venerar en términos religiosos o en términos de culto? Según la Real Academia de la Lengua Española o el diccionario Larousse, si quieren, venerar significa rendir culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Rendir culto. Entonces, cuando ya está hablando del tema de culto hacia una deidad, eso es adoración, de acuerdo a la Biblia. Pero de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española y a la definición real de lo que es venerar, entonces venerar es un sinónimo de adorar. Muchas personas quieren decir, no, es que yo no adoro, yo solamente venero. Pero en la práctica, ¿qué es venerar? Si venerar implica rezarles a los santos, a las estatuas de los santos, o a las estatuas de las vírgenes, o a la estatua de Jesús, el Señor de no sé cuántos, el Señor de no sé cuántos, el Señor de no sé cuántos, en diferentes lugares, en localidades, pero es el Señor Jesús. Nosotros adoramos a Jesús, honramos a Jesús, oramos, conversamos con Jesús, porque Él es Dios, pero no conversamos con una estatua de Jesús, ni le rendimos culto, ni propiedades a una estatua de Jesús, o a una pintura de Jesús. Pero si venerar implica rezarles, pedirles milagros, poner tu confianza en ellos, rendirles pleitesía, levantarles altares, aunque sea en tu mesa de noche, porque si le pones la imagen con unas velitas y unas florcitas y algo así, estás erigiendo una especie de altar. Todo eso es idolatría, y todo eso es una idolatría escondida en la palabra venerar. Entonces hay que evaluar eso, y si todavía existe eso en nuestras vidas, debemos ponernos a cuentas con Dios, pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo y dejar aquello que nuestro mismo Dios nos prohíbe a través de su palabra, porque Dios lo que quiere es que adoremos a Él, que es el Creador, nuestro Creador. Y todos los seres creados adoramos al Creador y nunca adoramos a otro ser creado, ni le rendimos pleitesía. La única pleitesía que merece la deidad, que merece nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa gloria no la puede recibir nadie más. Entonces vemos una clara violación a los primeros dos mandamientos, especialmente allí cuando dice al final del segundo mandamiento, con referencia a las estatuas y a las cosas hechas con las manos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es idolatría. Bueno, como la religión, y en este caso la de la gente en Éfeso, religión greco-romana, la religión, al igual que la tradición, apela al orgullo, al costumbrismo local, familiar. Siempre que se ve amenazada, luego apela a la ira o a la violencia, como vamos a ver ahora. Dice el versículo 28, cuando toda la multitud que estaba ahí, junto con Demetrio, con los otros plateros y los otros artífices, dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces fueron hacia el teatro, encontraron ahí a un par de personajes que eran de Macedonia, es decir, eran griegos, pero eran seguidores de Jesucristo, compañeros de Pablo. Es decir, estos dos personajes, Gayo y Aristarco, no eran judíos, eran creyentes cristianos gentiles. Pero cuando los identificaron como cristianos, los tomaron a la fuerza. Versículo 30 dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Si Pablo salía en ese momento, justamente decían, Pablo está diciendo, Pablo está diciendo. Si salía Pablo en ese momento, lo linchaban, lo eliminaban, lo exterminaban, y Pablo no terminaba de cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Entonces, hay veces que Pablo ha confrontado situaciones de peligro en las cuales expuso su vida. Ya a estas alturas, ya lo habían apedreado hasta dejarlo casi muerto, ya lo habían azotado, ya había pasado por varias penurias, pero todavía no era momento de que muriera. Unos años más adelante, moriría ejecutado y decapitado por Nerón, o por órdenes de Nerón. Bueno, versículo 31. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos,
le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Noten la confusión, el griterío de toda la gente que había concurrido al teatro y todo el problema que se había armado por este alboroto suscitado por Demetrio, el platero, y por todos los artesanos de los templecillos de Diana. Dicen, unos gritaban una cosa, otros otras, la concurrencia estaba confusa, dice, la mayoría de los que estaban ahí ni siquiera sabían por qué estaban reunidos, como muchas veces sucede en muchas situaciones. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. En este caso, ya cuando la multitud estaba ahí y un grupo de judíos se sintieron amenazados por esta turba, que seguramente pedían la cabeza de Pablo, que estaban buscando a quienes fueran seguidores de Jesucristo, pero al identificar a Pablo como judío, la comunidad judía también se sintió amenazada y en ese momento identifican a un judío converso y lo sacan a la multitud, empujándole los judíos a Alejandro, versículo 33. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Imagínense que por casi 2 horas estuvieran así gritando. Yo, exponiendo la palabra, este ratito, esta casi 1 hora que suelo hacer los días martes, a veces me quedo un poco afónico, mal de la garganta. Imagínate lo que es gritar 2 horas, o como cuando juega Perú, ¿no? Un partido de fútbol y estás gritando, los que están en el estadio terminan afónicos. Gritar por 2 horas, pero 2 horas es bastante tiempo. Incluso si nosotros cuando pedimos 1 minuto de silencio por alguna causa triste o solemne, pedimos 1 minuto de silencio, pónganse de pie 1 minuto de silencio, y nos quedamos callados 1 minuto de silencio, 1 minuto nada más, y nos parece bastante tiempo. Si me quedo callado ahorita 1 minuto, a ustedes les va a parecer bastante tiempo. Bueno, no han pasado ni 10 segundos, pero parece bastante tiempo. Imagínense 2 horas. 2 horas es mucho tiempo gritando. Imagínense esa multitud enardecida y el tremendo problemón y el pánico en las personas que estaban escondidas en ese momento, o las personas que estaban ahí atrapadas en el teatro, entre judíos, entre cristianos y todo este alboroto. Dice el versículo 35, entonces el escribano, es decir, un funcionario de la ciudad de Éfeso, un funcionario autorizado por la autoridad romana. La autoridad era el imperio romano, que tenía poder sobre todo sobre Grecia y sobre todo Asia Menor también. Pero en la ciudad de Éfeso, localmente, tenían sus autoridades autorizadas por el imperio romano. Entre esas autoridades, la autoridad de la ciudad era el escribano. Cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esa era una cuestión también legendaria allí en Éfeso. Probablemente hubieran tallado una imagen de Diana dentro del templo, una imagen que haya provenido de repente de una roca, de un meteorito, porque meteoritos caían, como hasta ahora siguen cayendo en diferentes partes del mundo, caen las rocas más pequeñas, más grandes, y uno coge una de estas rocas que la vio caer como una estrella fugaz o como un meteorito, y la tallan y hacen una estatua. Entonces dicen, esta ha venido del cielo, ha venido de Júpiter. Entonces le tenían mayor veneración todavía. ¿Quién no sabe que esta ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, dice este funcionario de Éfeso, el escribano, dice, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente,
porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ese era el verdadero criterio de acuerdo a la realidad. El escribano estaba siendo sensato y estaba procediendo de manera legal. Algo parecido y diferente al mismo tiempo, pero parecido cuando Pilatos enjuició a Jesucristo. Pilatos no encontraba causa de acusación suficiente como para condenar a muerte a Jesucristo y dio testimonio de esto. No encuentro nada malo en este hombre, no lo puedo mandar a la muerte. Pero a insistencia de la multitud, Pilatos finalmente actuó injustamente haciendo caso a la multitud, en lugar de hacer caso a la verdad y a lo legal. En este caso en Éfeso, haciendo caso a la verdad y a lo legal, el funcionario, el escribano, dice: ellos no son sacrílegos, no han blasfemado en contra de vuestra diosa, no han dicho nada en contra de Diana, no han dicho nada en contra del templo. Versículo 38 continúa hablando, dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, es decir, en una asamblea legal donde se ha pedido una audiencia y donde se hacen acusaciones de la manera civilizada, no a empellones, a gritos y a la mala, levantándose una turba que trae a una persona para justiciarla. Entonces, habían instancias legales ahí en el Imperio Romano y en los lugares dominados por el Imperio Romano y en el orden jurídico, sobre todo en una sociedad que había también tenido la influencia del Imperio griego, en este caso en Éfeso. Entonces hay instancias legales para resolver los problemas. No se resuelven con la violencia y con los gritos ni tirando piedras. Versículo 40. Porque peligro hay, dice el escribano con preocupación, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Si es que la ciudad de Éfeso era acusada de sedición por las autoridades romanas, están causando líos, están haciendo disturbios, la ciudad se ha descontrolado, no respetan la autoridad, entonces la autoridad romana podía tomar medidas con respecto a Éfeso. De repente sacaban a las autoridades de la localidad y ellos mismos ponían a sus soldados a ejercer toda autoridad civil y política en la ciudad, les podían hacer perder sus privilegios o incluso en los casos de las personas más peligrosas y las que habían incitado el desorden, podían ser acusadas de sedición y ser ejecutadas con pena de muerte. Entonces terminó con eso, la multitud se tranquilizó, versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Unas palabras finales, ahora que hemos terminado el capítulo 19. La religión es similar en casi todas las culturas y en todas las épocas. Las religiones son los esfuerzos humanos por tratar de alcanzar a alguna divinidad y alcanzar a las divinidades por medio de rituales, por medio de ceremonias o cualquier tipo de culto a las deidades paganas. El cristianismo se diferencia de la religión en que Dios llega al hombre, no es el hombre quien llega a Dios. Nos relacionamos con Dios por medio de una comunión íntima y real, no ceremonial, por medio de la conversación con Dios. Y esto es, yo le hablo a Dios a través de la oración y Dios me habla a mí a través de su palabra. Entonces somos conscientes de que no somos dignos de acercarnos a Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestro Dios, en su amor y en su misericordia, y en su amor y su misericordia por toda la humanidad, nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos el camino hacia nuestro Creador, el camino hacia la vida eterna, el camino hacia nuestra razón de ser, como seres humanos creados por Dios para su gloria. El único camino es Jesús mismo, y por medio de Él tenemos acceso real, personal y continuo al trono de Dios, a la presencia de Dios. Los mercaderes de la religión propugnan sus religiones muchas veces por amor a sus utilidades o por amor a sus posiciones de poder. Los que verdaderamente aman y temen a Dios propugnan la fe por gracia, gratuitamente,
por amor a Dios y por amor a los demás. No creemos en un evangelio materialista que te invita a seguir a Jesús para tener riqueza material. Lo material es añadidura. Lo más importante es Dios mismo, su reino y su justicia. Dios primero, Dios por sobre todas las cosas. Entonces el versículo 41 con el que habíamos terminado dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Así que yo también, habiendo dicho esto, despido a la asamblea. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Ha sido una narración completamente histórica, pero ahí hemos visto problemas que sucedían en esos tiempos y suceden hasta nuestros tiempos. El apego a la religión, el apego a la tradición y el apego a cosas extras que están detrás de las verdaderas motivaciones. Amado Señor, ayúdanos para buscarte de manera sincera. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestra vida entera, no por amor a lo que tú nos vas a dar o lo que podemos tener, sino sabiendo de que tú eres nuestra razón de existir, de que hemos sido creados para tu gloria, de que el mundo pasa, que las cosas materiales y los logros que tengamos acá también pasan, y que al final, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y la vida se vuelve vana en una vida que no te tiene a ti. Nuestra vida acá en la tierra tiene significado de verdad cuando te tenemos a ti, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy a través de esta segunda parte del capítulo 19 de Hechos. Gracias por todas las cosas que le tocó vivir al apóstol Pablo para que nosotros podamos tener ahora en tu palabra todas estas circunstancias para aprender y para considerar el día de hoy también. Te entregamos nuestras familias, Señor, te entregamos todas las circunstancias y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.